Congreso aprueba exonerar prisión preventiva por uso de armas en defensa propia. El Congreso de la República acaba de aprobar el uso de armas por parte de ciudadanos en situación de legítima defensa. Es decir, no se procederá a la prisión preventiva contra aquellas personas que utilicen armas para proteger su identidad o la de terceros, siempre y cuando no existan antecedentes penales o una sentencia firme previa. ¿Correcto? Correcto, pero no le entiendo del todo, ¿sabes? Bueno. Y además me pongo a pensar, ¿y cómo defines cuándo es defensa propia? ¿Cómo lo compruebas? ¿Cómo lo demuestras? Es cierto. Bueno, menos mal que están aquí en la cabina. Sí. Oh, casualidad. ¡Tarán! Los hemos invitado al general en retiro Miguel Hidalgo, exministro del Interior, exdirector general de la Policía Nacional del Perú, y al doctor Andy Carrión, abogado penalista. Bienvenidos. Muy buenos días y gracias por la invitación. Muchas gracias. Igual, gracias por la invitación. Estamos a la orden. Bueno, muy bien. La primera pregunta ya la planteaste tú, Sara. ¿Qué significa? Vamos a preguntarle al abogado, doctor Andy Carrión. ¿Qué significa eso? Bueno, de lo que estamos hablando y la presentación que hizo Carlos respecto a esta norma, estamos hablando de la legítima defensa. Es decir, bajo qué circunstancias una persona puede defenderse de un ataque incriminado por un tercero, ¿no? Es decir, alguien viene, te agrede y bajo qué presupuestos puedes tú repeler esa agresión y si le causas un daño, incluso así sea la muerte, esto está justificado. ¿Puedo dar un pero? ¿Qué pasa si se trata de una pareja de esposos o de convivientes y de pronto el hombre se pone agresivo y la mujer chapa el arma, plum, lo dispara y ahí quedó todo? Existen determinados presupuestos precisamente para poder calificar una conducta como de legítima defensa o no. Por ejemplo, que haya primigeniamente una agresión y esta agresión sea ilegítima, una agresión actual, una agresión efectiva. La persona no puede simplemente por una apariencia de decir yo estoy discutiendo con el esposo o la esposa y sacar un arma y disparar, porque la agresión tiene que ser una agresión inminente y real, ¿no? Y eso es lo que incluso se ha presentado. ¿Qué determina eso? Claro. Bueno, eso determina la propia conducta que despliega la persona. Claro, por claro. ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Estás en tu carro y viene alguien con una navaja a tratar de asaltarte. Esa agresión es inminente. Y si en las circunstancias yo no dispongo de una navaja, que sería un uso proporcional del arma para defenderme, pero solamente tengo una pistola, pues entonces racionalmente, bajo esas circunstancias, puedo hacer uso de esa pistola para poder defenderme de este ataque, pero naturalmente bajo determinados presupuestos. ¿Y dónde queda el tema de estar, que en algún momento creo que se regía así, ¿no? Estar en igualdad de condiciones? O Claro, sea, la proporcionalidad. La proporcionalidad. Y ese es un punto importante porque el artículo 20 de nuestro Código Penal, que precisamente regula la legítima defensa, en su versión previa, es decir, no en esta modificada, exigía la proporcionalidad del medio empleado. Es decir, si viene con una navaja, tú tienes que sacar tu navaja. De igual a igual, digamos. De igual a igual. Nos metimos de igual a igual. Y se acuerdan... Lo cual no era, entre otras cosas, además, es irreal, porque si yo tengo un arma, pero el ladrón, pues, domina el arma, la maneja en muchos casos mejor que yo, y además me va a disparar en una. Y se dio, perdón que interrumpa, una circunstancia que recuerdo que la hemos pasado acá también. Resulta que era una pareja, la mujer era grande en tamaño y el esposo era pequeño. Y había una discusión y al hombre casi termina, digamos, en coma. Y ahí era un tema de proporcionalidad que el abogado defendía. Claro, pero se han dado a raíz de los casos que recordarán ustedes una ola de asaltos a conductores, vehiculares que eran asaltados, pero de pronto uno y otro empezaron a usar sus armas, pues todos ellos eran procesados. Incluso la Fiscalía en oportunidades solicitaba las detenciones preliminares de aquellos conductores que se defendían frente a este ataque. Y en esa oportunidad la norma justamente sancionaba una proporcionalidad del medio. Es a raíz de eso que se produce la modificación y dicen, oye, no tiene que ser el arma proporcional, tiene que ser simplemente la razonabilidad del uso. General Hidalgo, y esto es bien interesante porque, a ver, ¿es realmente efectivo, digamos, desde su mirada? A ver, yo pienso que el espíritu de la norma es, oye, quiero darte un escudo, ciudadano, te quiero dar un escudo protector frente al acecho de la delincuencia. Acá tienes una ley que te va a permitir usar un arma y bueno, después se investigará si esa arma la usaste correctamente o no. ¿Correcto? Ese es el espíritu de la norma. Correcto. Pero acá tiene que ver mucho el ciudadano. Y acá tiene que ver mucho las autoridades. ¿A quién le entrego yo
la licencia, o ahora se llama tarjeta de propiedad del arma, y la licencia para portarla. Y en ese sentido el Estado tiene que ser muy, pero muy preciso en, oiga, los exámenes psicológicos, los antecedentes, el tema del uso del arma. Muy distinto es de que yo tenga un contrincante que con una roca me puede matar, porque una roca puede destrozarte el cerebro, y yo tengo un arma. ¿Cómo usar un arma frente a este tema de la proporcionalidad? ¿Voy a herirlo o voy a matarlo? Proporcionalidad. Entonces, además que ya no se registra. Pero por supuesto. En la actualidad, a partir entonces, de... mucho depende de la persona a quien se le está entregando una norma para que se defienda, que tiene derecho a defenderte. Y esto pasa porque el Estado, peruano en este caso, no puede responder a esas necesidades que tienen los ciudadanos de vivir con seguridad, en convivencia civilizada. Oye, como tú no me puedes defender, ya defiéndete tú. Oye, acá hay una norma para que te defiendas. Pero eso no se puede desbordar en algún momento, no se puede convertir en un todos contra todos. Y nuevamente, basta que... Pero yo me sentí en peligro. Bueno, una piedra, el otro dirá, bueno, pero una piedra no te mata. Entonces, cuando en realidad lo de fondo, creo yo, es un Estado que cumpla bien sus funciones y que vele por protegernos, por reducir la delincuencia, qué sé yo. No, una verdadera política pública para enfrentar el crimen y el delito. Y eso hay que hablarlo con mucha seriedad, porque estar sacando disposiciones y normas que crean que puedan sumar a contener la delincuencia, creo que tiene que haber una política pública orientadora para poder atacar este fenómeno delincuencial de una manera seria, y en el tema de la prevención, en el tema del crimen organizado y en el tema, pues, de la política carcelaria, que también tiene que tener allí un ajuste muy, pero muy importante, que se viene haciendo, pero aún falta. Entonces, pienso yo de que esta es una norma, que es un escudo protector para los ciudadanos, que puedan actuar usando armas, y que después de usarlas, de acuerdo a las consecuencias, heridos o muertos, no estén libres de prisión preventiva, pero no está libre del proceso de investigación. Participa de un proceso de investigación sin detención. Esto se nos puede ir de las manos, más o menos. Perdón, tenemos que ir al corte, de ahí abrimos la línea y recogemos las opiniones de todos nuestros oyentes. Yo creo que esta es una norma que va a tener muy buena publicidad, claro. Desde la primera mirada es, uy, claro, ya, por fin. Y no nos estamos dando cuenta del siguiente paso, que es lo que usted está diciendo, general. Sí, es muy de, vamos a... Te quito el dolor, pero no voy al fondo. Claro, no extirpo el mal. Digo, es mi mirada. 10 de la mañana con 28 minutos. Volvemos con sus llamadas. Esto es Encendidos aquí por RPP, la voz de todo el Perú. Con 35 minutos estamos con el general en retiro Miguel Hidalgo, ex ministro del Interior, ex director general de la Policía, y el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Nos están explicando los alcances, cómo podría impactar esto en toda la sociedad, sobre la exoneración de prisión preventiva para uso de armas en defensa propia. Llámanos 212-4100, 212-7165. Esto en cristiano quiere decir que lo que ustedes nos decían, ¿no? Ante la inminencia, o sea, la sola amenaza que nos ponga en peligro, ¿correcto? Que me ponga en peligro, amenaza con piedra, palo, cuchillo, pistola, armas, metralleta, honda, lo que yo considere peligro que pueda generar... expresión corporal vale dentro de dañarme. Eso. Un gesto corporal, o sea, que yo hago como que te voy a atacar, no te estoy atacando, pero parece que te voy a atacar. Bueno, ¿es válido también? Bueno, frente a eso, perdón, tú puedes usar un arma. Y no pasa nada ahora si matas o no al tipo que tengas al frente. Bueno, la norma señala situación de peligro inminente. Y eso va a tener que ser motivo de interpretación del fiscal en la situación en la que se encuentre investigando la legítima defensa, o del juez al momento de otorgar o no una prisión preventiva. Porque puede, como claramente lo dice Sara, generar en la víctima esa sensación de peligro, pero que no necesariamente concurre el peligro tal como... ¿Cuál es la interpretación de peligro que puede hacer la víctima, la persona que está viviendo el evento? Y es por eso que hay un término importante, que es la razonabilidad también, ¿no? Porque no frente a cualquier amenaza uno puede sacar el arma y disparar, ¿no? Tendría que ser un peligro real e inminente, que sería el otro término a utilizar. Hay llamadas telefónicas. Hola, buenos días.
Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Doctor, ¿cómo te va, Alberto? Un saludo ahí para la mesa y para Sarita también. Hola. Alberto es un oyente del programa, él es taxista, ¿correcto? Gracias, y como Carlito, taxista, me imagino, Alberto, que estás también expuesto a que lo asalten. Muchos casos de taxistas que han sido asaltados, ¿no? Digamos, si Alberto tuviera un arma y sube un delincuente y le quiere robar el auto y se siente en inminente peligro, saca su arma, ¡juá!, le mete un plomazo y está ahí quedó. ¿Va a cana o no va a cana de Adray? De acuerdo a la norma, no, porque excluye la posibilidad de una prisión preventiva en casos de inminente legítima defensa. Pero lo que no hace la norma, y esa es, digamos, la deficiencia técnica que tiene este proyecto, es que no habla de la detención preliminar. O sea, puede ser detenido preliminarmente para las investigaciones, pero lo que sí no podría hacer el fiscal es solicitar la prisión preventiva, que es una etapa distinta, ¿no? Alberto, pero sí, Alberto en la línea, ¿no? Sí, Alberto, Sí, ¿cuál es tu pregunta? Cuéntanos, tomé tu caso. No, simplemente en cuanto a la norma, por ejemplo, hay muchas personas que usan armas. Yo conozco casos, por ejemplo, hasta comerciales. Aquí, por ejemplo, digamos, la avenida Grau, hay gente que ya está preparada, tiene su arma. Y el peligro aquí, por ejemplo, es inminente. Hay gente que vienen las personas que te roban así, te roban de otra manera sistemática. Entonces, hay gente que, por ejemplo, se siente ya acosada o un momento se asusta y puede sacar su arma y disparar. Entonces, ahí también hay un detalle, ¿no? Correcto, correcto. Siguiente llamada, por favor, 10 de la mañana con 38 minutos. Hola, buenos días, Carlos desde Comas. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo está, Carlos? Bueno, veo que los comentarios que están efectuando tanto el doctor Carrión como el general Hidalgo, ahí presentes, evidentemente no están tocando el punto de la proporcionalidad y razonabilidad. Bueno, sí lo están tocando, pero están obviando el tema que la investigación, de acuerdo a las normas penales actuales, deben de ser dirigidas por el fiscal. Y lamentablemente hoy en día encontramos algunos representantes del Ministerio Público, y debo de decirlo, de escasa preparación, que obvian algunos elementos que son importantes para establecer el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Hoy en día se está tocando el tema de que la investigación debería estar a cargo de la policía y no dirigida por el fiscal. ¿Por qué? Porque el fiscal no es el perito para efectuar las pericias correspondientes. Esa responsabilidad definitivamente recae en la policía, y eso me va a dar la razón tanto el doctor Hidalgo, el general Hidalgo, como el doctor Carrión ahí presentes. Yo creo que debería de establecerse un mecanismo para efectos de que la investigación vuelva a estar en manos de la policía, para evitar que el Ministerio Público caiga en errores y se tienda a perjudicar y a malograr una investigación que está en curso, ¿no? Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Segundo desde Magdalena. Segundo, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenos días. Saludos a todos los oyentes. Con relación al tema, para estar claro, es un proyecto que presentaron ciertamente, ¿verdad? ¿O ya está aprobado? Es por el Congreso, pero falta ser promulgado. Exacto. Mi pregunta va a cómo sería el tema, por ejemplo, de la palabra ensañamiento. Por ejemplo, en defensa propia puede ser que yo me sienta en peligro inminente con una persona que viene hacia mí con un cuchillo y yo tengo un arma de fuego. Entonces, ya yo le hago, el primer disparo disuasivo, lo logro herir, pero en vez de un disparo le doy 7 por la adrenalina. Entonces ya ahí no sería defensa propia, si sería ensañamiento. ¿Cómo quedan esas figuras? ¿Cómo quedarían todo ese tipo de cosas? Muchísimas gracias. Bueno, comenzaríamos por la última pregunta que parece interesante, ¿no? El hecho de que, en efecto, una persona se te esté acercando con una navaja y tú podrías dar eventualmente un disparo disuasivo, pero este no es el caso, sino que le das 7 y no le das a matar, sino a rematarlo. Esto, por ejemplo, no es una reacción razonable, ¿no? Porque lo que busca el derecho, y al menos con esta norma, es de repeler el ataque. Y si repeler el ataque implica darle un disparo en el cuerpo, por ejemplo, pues estaría justificado. Pero lo que el derecho no puede hacer es tratar de asesinar a la persona que te está atacando, porque tú no puedes tomar la justicia por tus propias manos. Así es que esas situaciones hay que diferenciarlas. Y de hecho, Carlos, comentábamos antes que la norma que acaba de dar el Ejecutivo, cuando la dio, ha pensado en el caso del Chifa, recordarás, claro, en el cual disparó a esta persona, el dueño del Chifa, una persona que había reducido a su esposa y a su hijo. Y con un tenedor. Y también en el otro caso, en el del policía que se defendió y que mató a esta otra persona, no de un disparo, sino de más disparos a la víctima.
Entonces, este segundo caso que justo acaban de proponer, el de disparar 7 veces, no está justificado por el derecho. Y el primer caso, el del dueño del chifa, sí. Serían casos paradigmáticos de ver en cuál sí está justificada la conducta y en cuál no. Correcto. La policía está desprotegida en ese tema, ¿no? Yo quiero responder a Carlos, que hizo una pregunta sobre la participación del fiscal en las investigaciones. Y verdad, pues, que hay toda una discusión de quién es quién en la investigación, el policía o el fiscal. Lo cierto es que acá tenemos una norma que dice que el fiscal es el director de la investigación y el titular de la acción penal, ¿no? Y el policía es un componente que en estos momentos, por su expertise, por su capacidad, por ser agente, por ser investigador, por tener todas esas capacidades, se suma a este esfuerzo. Pero desde mi punto de vista, este problema de personas, de roles y de funciones, y que tienen que encontrar un engranaje y sumarse a que ese binomio fiscal-policía contribuyan con su esfuerzo a esclarecer los casos, a formar carpetas fiscales con carga de la prueba, que el fiscal no piense que el policía es su amanuense, su chulí, o el que le carga el maletín, o el que le manda a preparar el café. No, que encuentren el policía, el pesquisa, el investigador, el experto, que le va a traer la fotografía, que le va a traer la grabación, que le va a traer la información de la escena del delito. ¿Y qué faltaría para lograr eso? Que el fiscal, con esa información que la valora, arme las carpetas fiscales con las cargas de la prueba y se lo presente al juez, o para medidas limitativas de derecho, o para sancionar penalmente. Pero, general, ¿qué faltaría para lograr eso? Mientras no haya una modificación a la ley que le acabo de establecer, que el fiscal es el director de la investigación y el titular de la acción penal, la Policía Nacional y los fiscales tienen que hacer un trabajo coordinado, con un engranaje perfecto. Yo he sido director antidrogas 3 años casi, 2 años y medio, en momentos difíciles. Y encontramos en que este binomio fiscal-policía, si no trabajan de una manera coordinada, bajo un denominador de confianza, pero confianza en el profesionalismo, no para sacarle la vuelta a la investigación, no para hacerle el favor a alguien, sino para llegar a la verdad. Y allí está, para mí, más que ley, es cuestión de personas que tienen la responsabilidad de investigar. Y eso pasa con esta ley que acaba de dar el Congreso, ¿no? Y que seguramente el Ejecutivo o lo promulga o lo va a observar. ¿Quién controla la reacción humana de una persona que tiene un arma? ¿Cómo tú, en el momento de que un intruso entra a tu domicilio, ¿no? y es tu casa? Por eso se llama... Esta ley tiene todo un antecedente. En el 2018 yo estuve en la Comisión de Defensa del Congreso y con el presidente de la Comisión, el doctor Jorge del Castillo, se vio esto y se presentó una ley, pero bien armada, bien afiatada, para poder... Y también con unos candados. Por ejemplo, esta ley no te permite que vayas a los espectáculos públicos con tu arma. Okay. Esta ley no te permite que vayas al estadio con tu arma. Esta ley no te permite que... libre tránsito, digamos, por la calle con el arma. Esta ley no te permite que cambies las características técnicas del arma. Un arma que tiene una caserina de 8 no le puedes poner una caserina de 20 tiros. Correcto. Esta ley no te permite que vayas a espectáculos públicos, que vayas a las manifestaciones, a las marchas de protesta que están amparadas por la ley, no. Y acá tiene que jugar un papel importantísimo de promulgarse la ley, la SUCAMEC, como ente rector de... ¿A quién le doy tarjeta de propiedad y licencia para armas? Eso es. Y eso es fundamental. General Hidalgo, muchísimas gracias. Doctor Carrión, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Y me queda claro que no tan alegremente no se va a de ninguna aplicar manera. Esto, ¿no? Todavía además hay que mirar ese reglamento si es que finalmente se promulga la ley. Seguro. Claro. Bueno, 10 de la mañana con 46 minutos. Ya volvemos aquí en Encendidos por RPP, la voz de todo el Perú.